Precisamente vamos a hablar hoy día de lo que acabamos de cantar, de la redención o del Redentor. Quiero que tomemos este día martes para hablar de este tema y si cambiamos de nuevo de planes, porque el próximo martes me tocaba a mí, tal vez va a estar Marco, no lo sé, ahí lo vamos a decidir, podríamos rematar con el otro tema que quiero que podamos revisar. Así que, bueno, hay algunos temas introductorios. Vamos a leer en Deuteronomio 7, pero como introducción podemos decir que el Evangelio para nosotros es la base, absoluta base del cristianismo. Nosotros no tenemos otra base, el Evangelio, la palabra de Dios, lo que Dios nos dice respecto a la redención, la salvación. Y el cristianismo condensado en el Evangelio es la buena noticia de que hay perdón de pecados en la obra de Cristo Jesús. El gran resumen que podemos hacer y qué es lo que sostiene nuestras vidas cada día. Tenemos perdón. Para que esto ocurra, hay un concepto que está detrás y es el concepto de redención. Redención. Es muy bueno que todos lo tengamos muy claro, clarísimo. ¿Qué es la redención? ¿En qué consiste? ¿Quién la hace? ¿A quién? ¿Quién recibe esta redención? Si vemos una definición muy sencilla, la redención es un rescate, es un rescate de una persona que está en una condición desfavorecida. Hay una persona en una condición complicada, una condición lamentable, y la redención consiste en rescatar a esta persona de esa y sacarlo de esa condición, en términos muy, muy generales. Hay tres actores en una redención. Hay tres actores. No es uno solo, ni dos. El Redentor, que es el que va a hacer la redención. El rescatado, aquel que está en la situación compleja y que va a ser sacado de esa situación compleja. Y también está el motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual la persona es rescatada? ¿Cuál es la razón en la que está esa persona? De acuerdo a la Escritura, si pudiéramos leer muchos pasajes que hay acá, les cuento que el Redentor, en términos escriturales, porque alguien podría pensar, mire, a mí me redimieron de unas deudas que yo tenía. Tenía unas deudas y vino alguien y me sacó de ahí. Me pagó, me hizo todo eso y yo ahora estoy libre de esas deudas. Entonces, yo fui el redimido, mi benefactor fue el Redentor y el motivo eran las deudas que me agolpaban y que yo ya no hallaba cómo salir de ahí. ¿Se fijan? Ese es el concepto. Pero escrituralmente hablando, la redención, el Redentor, los redimidos, tienen algunas condiciones. Por ejemplo, el Redentor debe ser una persona cercana. El Redentor, aquel que redime, debe ser alguien cercano, un pariente normalmente, un pariente, y que tiene la capacidad o sea, hay un motivo para redimir y ese pariente tiene que tener la capacidad de sacarte de ahí, sacarme de ahí, ¿ya? El rescatado es el que está viviendo la condición desfavorecida, la condición que no le acomoda. Puede ser pobreza, sí, ¿por qué no? Puede ser pobreza, puede ser soledad, puede ser angustia, puede ser incluso alguna condena. Y finalmente el motivo, que es la situación que ocurre, la condición que ocurre, el estado desfavorable que podría tener alguien y que lleva a la persona a una condición de ruina, a una condición que no puede resolver por sí mismo. Ese es tal vez
en lo que tenemos que pensar. Vamos a revisar este tema porque me gustaría que en todo momento estuviéramos asociándolo a lo que nos pasa a nosotros. Es para eso la revisión. Si asociamos entonces estos conceptos que estamos viendo y los asociamos con el creyente, con lo que creo que una gran mayoría, si no todos los que estamos acá somos creyentes. Si usted está escuchando allá por la transmisión que hacemos por Zoom, y si usted es creyente, confía en Cristo Jesús como su Salvador, entonces podemos asociarlo y decir que el Redentor en nuestro caso es la persona del Hijo de Dios. Él es el Redentor. Él es el Redentor. ¿Quiénes somos los redimidos? Somos aquellos que hemos confiado en Él como nuestro Redentor. Y lo vamos a analizar con más calma. Y la causa, el motivo por el cual el Señor Jesús, el Hijo de Dios, viene a nosotros, los que somos los redimidos, y nos redime, nos saca, la causa es la esclavitud del pecado. Esa es. Ya vimos que tú y yo podríamos ser redimidos de una situación económica desfavorable. Podríamos ser redimidos de una situación compleja de no tener un hogar, un lugar donde vivir. Podríamos ser redimidos, sacados, rescatados de muchas cosas. Pero el creyente, si hablamos en términos espirituales, en función del cristianismo, el creyente, el motivo por el cual necesitábamos un redentor, y ese redentor vino y hemos creído en él, es la esclavitud del pecado en la que nos encontrábamos. Y estamos hablando en tiempo pasado. El creyente ya no está en esclavitud del pecado. No podíamos salir solos de ahí. No teníamos ninguna forma de salir de ahí. Y el Señor viene y nos saca de esa condición. Él sí podía sacarnos de ahí. Él sí podía sacarnos de ahí. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de el pueblo de Israel. Y vamos a leer ahí en Deuteronomio capítulo 7. ¿Ya? Vamos a leer un trocito, dos versículos solamente, el 7 y el 8. El 7 y el 8. Dice Deuteronomio 7, 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Fíjense que en el Antiguo Testamento tenemos varios casos de redención. Aquí hay uno. El pueblo de Israel está esclavo, está sumido en la esclavitud en Egipto, más de 400 años sumido en la esclavitud. Y en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 3, Dios llama a Moisés y lo nombra una especie de agente liberador. Tú vas a sacar al pueblo de ahí. Moisés, nosotros sabemos que se anduvo como negando un poco. Llegó a decir que él no tenía las capacidades, pero era Dios el que estaba designándolo. Y Dios le dijo, yo te voy a dar todas las capacidades que tú necesitas para sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Ya? Así que Moisés no es el redentor. Moisés es el instrumento que utilizó Dios. Dios es el redentor. Dios es el que redime. Y de hecho, Dios culmina esta redención del pueblo de Israel de Egipto, la termina con la última plaga, el cordero pascual, cuando mueren los primogénitos. Y ahí Dios muestra su poder para redimir, porque finalmente quien tenía oprimido
y esclavizado al pueblo de Israel, suelta la mano y los deja ir, el faraón, porque ya no puede resistir más este gran poder de Dios. La esclavitud que tenía el pueblo de Israel es cambiada por libertad. La esclavitud es cambiada por libertad. Es cierto que estuvieron en el desierto mucho tiempo, pero después venía la tierra prometida, que se cumple. Llega el pueblo de Israel a la tierra prometida más años de los que debió haber ocurrido. ¿Ya? Tal vez, hermana, hermano, y aquí puede venir nuestra primera reflexión. ¿Por qué estuvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto si fue redimido con mano poderosa? Dios redimiendo a Israel, esclavo, de la esclavitud, sacándolo de Egipto y en un viaje que podía durar 3 semanas, 4 semanas tal vez por el camino de los filisteos, tal vez. Bueno, era un número muy grande de gente, así que movilizar mucha gente es más lento, pero suponga que pudiera haber demorado 2 meses, 3 meses, duraron 40 años. ¿Qué pasó? Es muy probable, y esto piénselo usted para su vida, para mi vida, es muy probable que el pueblo de Israel no asumió su condición de redimido. No la asumió. Como que se sintió que tal vez seguían igual que antes, estaban igual que antes. Incluso en más de alguna queja que hizo el pueblo de Israel, se quejaban de que estaban mejor en Egipto, como que echaban de menos la situación que tenían antes, con comida. Se olvidaban de la esclavitud, echaban de menos la comida, echaban de menos ciertas cosas, en desmedro de pudiera haber seguido en esclavitud. Lo que leímos recién nos muestra además una cosa. Dios redimiendo al pueblo de Israel por el motivo esclavitud en Egipto. ¿Dios lo hizo porque ellos eran muy buenos? No, lo que acabamos de leer dice que Dios lo hizo y que os ha querido Jehová y os ha escogido no por ser vosotros más que otros pueblos. Hermana, hermano, nosotros no somos mejores que otras personas que tal vez no han creído en Cristo Jesús. Nosotros no somos mejores que ellos y el Señor nos redimió. Y quiere redimir a personas que todavía no han acogido a Cristo Jesús en su vida, en su corazón también. Pero nosotros no por eso vamos a llegar a pensar que somos mejores. Nos escogió porque nos amó de una manera indescriptible. Y por tanto hay un motivo importante para usted y para mí para asumir en nuestra vida que estamos redimidos de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, si de pronto pecamos, porque lamentablemente pecamos todavía, no debiera ser en una actitud de esclavitud, de estar, que el pecado sea nuestro Señor, nuestro Dios, no corresponde a un creyente. Para que lo pensemos, porque Dios lo hizo por amor, no por méritos nuestros. Ninguno de nosotros tiene ni el más mínimo mérito para poder pararse delante de Dios y decirle, Padre, tú me has salvado, porque Él nos salvó. Si leemos en Éxodo capítulo 6, ahí vemos tal vez la primera mención de la palabra. En Éxodo capítulo 6 y versículo 5, si vamos un poquito para atrás, Éxodo 6 capítulo 5, versículo 5, perdón, dice, 2 versículos solamente, Éxodo 6, dice el 5, aquí está el amor de Dios. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto,
y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahí está. Dios hizo promesas alguna vez a Abraham, y Dios no olvida sus promesas. Y Dios aquí le anuncia a Moisés por qué los va a sacar de Egipto. Porque Él no ha olvidado sus promesas, porque ha oído el gemido de los hijos de Israel y se acordó de su pacto. Obra completa de Dios. Obra completa de Dios. Una redención preciosa y que tiene una relación directa con nosotros. Quiero que no nos olvidemos. Aquí hay un pueblo esclavo, es sacado, redimido, se paga el precio y sale y es libre. En el caso nuestro, nosotros teníamos una esclavitud del pecado, pesaba sobre nosotros una condenación eterna. Eso era lo único que nos merecíamos, es una condenación eterna. Y el Señor nos saca de ahí. Y nos saca, al igual que Israel, no por ser mejores, no por ser buenos, no porque nos portamos bien e hicimos méritos delante de Él, sino precisamente por lo contrario, porque no somos buenos, porque no nos portamos bien, porque permanecemos en nuestro pecado y no podemos salir de ahí, pero un día clamamos a Dios. Y al igual que acá, Dios oye el clamor. Si tú y yo hemos reconocido un día, le hemos dicho al Señor, con gemido, le hemos dicho, no puedo, Señor, no puedo salir de esta esclavitud, sácame tú. Y el Señor nos sacó. Si eso es lo más importante. Valoremos tremendamente lo que Dios ha hecho con nosotros el día que nos redimió y nos sacó de la esclavitud del pecado. Tenemos otro ejemplo que por tiempo no vamos a leer el capítulo, pero les aviso, capítulo 2 de Ruth, el ejemplo de Booz. El ejemplo de Booz. Tengo acá el texto, es muy largo, capítulo 2, pero le hago el resumen. Tengo acá escrito el resumen. Yo creo que todos nos acordamos de esto, pero si usted no se acuerda, aquí está el resumen. Noemí y Ruth, que era su nuera, ambas viudas, habían enviudado ambas, entran en una situación de pobreza extrema. Al parecer, las sociedades en el mundo se han ido preocupando con los años de acoger y auxiliar a personas que pudieran quedar desvalidos. Y hoy en día una condición de quedar viuda en particular, especialmente una mujer viuda, aparentemente ya no es una condición terrible, espantosa, en que va derecho a la pobreza extrema. Probablemente no lo va a pasar tan bien económicamente como cuando estaba con su marido, o probablemente no. Tal vez hoy en día la mujer tiene recursos para subsistir y qué bueno que es así. Pero en esos tiempos no era así. Una mujer viuda quedaba desamparada. Era una condición compleja. Y salir de ahí no tenía mucho cómo. Entonces Dios estableció un mecanismo. La otra nuera de Noemí, Orfa, se volvió a la casa de su mamá, se volvió a la casa de su madre, pero Ruth decide quedarse con Noemí, con su suegra, ambas, y miren el panorama que tenían. Me voy a quedar. Incluso si tenemos que morir juntas, morimos juntas. Morimos juntas, a ese nivel.
Ese era el panorama, eso es lo que tenían. Entonces, ellas recogen espigas, recogen rastrojos, lo que va quedando, porque había una orden del Señor de cuando se hacían las cosechas, ir dejando un poquito. Había que dejar un poquito de la cosecha, no había que sacar todo el trigo, toda la cebada, no había que sacarlo todo. Había que ir dejando un poquito ahí en las orillas, un poquito. ¿Por qué? Porque podía haber una persona muy necesitada que no era dueño del lugar, que no tenía, no era propiedad, nada, pero se le dejaba para que esa persona recogiera. Una garantía que el Señor dejó para que no murieran de hambre los pobres. Bueno, y ahí estaba Ruth recogiendo rastrojos de una cosecha. Ahí estaba. El dueño del campo, Booz, era pariente del marido que había fallecido, el marido de Noemí, era pariente. Preguntó por esta joven que recogía rastrojos, le llamó la atención. Él no sabía que era nuera de Noemí y les permite que saquen los rastrojos, les permite que tomen agua de sus vasijas, les permite y les da pan y finalmente decide acogerla. Es un relato hermoso, léalo en Ruth capítulo 2, no lo vamos a leer, pero es un relato muy hermoso porque finalmente Booz decide desposar a Ruth. Booz era pariente del marido de Noemí y él decide desposarla. Fíjense, de nuevo tenemos la misma figura, lleno de símbolos. Esta historia es una historia hermosa, preciosa, pero que nos habla a nosotros directamente. Número 1, Noemí y Ruth, bueno, y Orfa también, estaban súper conscientes de su situación. Y ese es el primer paso que da el pecador. Si usted todavía no ha reconocido su situación de miseria espiritual delante de Dios, entonces está muy lejos de creer que usted necesita un redentor. Está muy lejos. No. ¿Para qué voy a necesitar un redentor? Alguien que me saque de mi situación si mi situación no es mala. Yo estoy bien. Mire, no tengo problemas de plata, no tengo problemas de trabajo, no tengo problemas de esto y de aquello. Entonces, ¿para qué necesitaría yo una persona que me sacara de una condición mala si no tengo esa condición mala? Eso es no reconocer tu condición espiritual de esclavitud del pecado. Si usted está en esa situación todavía, está porfiando con Dios, porque Dios le dice que nadie está libre de pecado, que nadie hay justo, que nadie hay de una santidad, de una impecabilidad. No existe esa persona. Pero usted no quiere reconocerlo, entonces tampoco necesita un redentor. Dios se muestra, pero usted no lo ve. Y ellas están conscientes de su situación. Orfa decide irse con su madre. Dice, aquí, en la situación en que estoy, me voy a morir, me voy a volver donde mi mamá. Ruth decide quedarse con Noemí, pero entiende que su fin más probable es que terminen muriendo de hambre, de alguna enfermedad y que nadie las acoja. Dos mujeres solas, viudas, desamparadas, sin ninguna previsión, sin posibilidad alguna. Y aquí venimos nosotros. Sabe que Dios a usted y a mí un día nos mostró la ruina en la que estábamos. La ruina es tener pecado no perdonado. Y la ruina es tener a un Señor que es el pecado, un Señor que es la carne, un Señor que es Satanás. Ese era nuestro Señor y nuestro pecado no perdonado y esclavos del pecado. Dios nos mostró esa ruina y nos dio su amor
para que entendiéramos que esa era nuestra ruina. Esa era. No éramos impecables como creíamos. No éramos impecables. Nos mostró eso y lo entendimos. Noemí recuerda de pronto que Booz es su pariente y ella aconseja a Ruth. Noemí recuerda que Booz era su pariente de su marido difunto y le dice, oye, él nos puede sacar de esta situación. Él puede, cumple requisito básico. Número 1 es pariente. Número 2, tiene los medios. Nuestras condiciones de estamos desamparadas y estamos a punto de ir a morir de enfermedad, de hambre, y él puede suplir eso. Pues bien, un día Cristo vino a tocar la puerta de tu corazón y de mi corazón. Tal vez tocó a nuestra puerta muchas veces. Tal vez usted que está ya escuchando y viendo este mensaje, tal vez Jesús ha tocado su puerta muchas veces y tal vez no hemos querido reconocer o por mucho tiempo no quisimos reconocer nuestra situación de verdad, que íbamos derecho a la muerte espiritual. Acá era muerte física, muerte espiritual. El Señor se mostró, tocó la puerta y dijo, yo puedo. Primero dijo, yo soy pariente cercano, porque yo no soy un Dios lejano que está allá en algún lugar y que tú... No, yo me hice uno como tú, me hice hombre, soy pariente cercano. Y segundo, tengo el poder. Y ya lo he mostrado. ¿Se acuerdan cuando el paralítico quería que lo sanara? Y él primero le perdonó los pecados y se espantaron todos. Y después le dijo, te perdono los pecados y después, y levántate además. Yo tengo poder máximo, material, espiritual, tengo todo poder. Soy el hijo del hombre, pero en realidad él hablaba del hijo de Dios, pariente cercano y con la capacidad. Eso es lo que nos pasó un día. Me gustaría que pudiéramos meditar en todo momento lo que el Señor hizo por nosotros, lo que el Señor hace, porque Él nos sostiene, porque solo no nos podemos sostener. Nos sacó de la esclavitud del pecado y nos sostiene por un camino que es diferente. Usted y yo transitamos un camino diferente. Si no es así, entonces nunca hemos sido de Cristo. Si usted está en el mismo camino que estaba antes, entonces usted sigue esclavo del pecado. Cuidado. Pero la verdad es que muchos podemos revisar cómo era nuestra vida antes y cómo el Señor nos sacó. Vos se muestra tierno, benevolente, prepara el camino, se acerca, hace todo hasta que decide otorgarle el beneficio a Ruth y a través de Ruth a Noemí, por supuesto, porque Noemí iba, aparte de ser su pariente por el marido de ella que había fallecido, Noemí iba a pasar a ser una especie de suegra de Booz, porque Ruth sentía que era hija de Noemí. Vos representa a nuestro Señor derramando amor y la potencia y las capacidades que Él tiene, vos las derrama y las entrega en Ruth, en Noemí y nuestro Señor. Nuestro Señor hizo eso con nosotros y lo hace hoy. Nuestro Señor nos ama hoy. Nuestro Señor nos salva hoy. Nos redime hoy. Esto no es algo que ocurrió una vez. Alguna vez le he dicho a personas que se van a casar, le he dicho que el día del matrimonio no sea el fin de algo, sino que el inicio de algo. Hay parejas que el día del matrimonio llegan reventados porque han estado preparando 50.000 cosas y ese día están muertos. Hay parejas que se han
separados a los pocos días de casados, porque llegaron muertos ese día. Y no, pues, ese es el inicio. Y nosotros igual, nuestra vida cristiana, un día sí, un día confiamos en Cristo Jesús, un día le dijimos que sí, pero ya nos olvidamos ese día porque han pasado 10 años, 20 años, 30 años. Ese día el Señor nos redimió, nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero hoy día el Señor nos redimió de nuevo. Nos redime todos los días porque Él nos saca, nos aparta, nos habla. Si andamos cerca del pecado, si andamos cerca de un mal pensamiento, si andamos cerca de un camino equivocado, el Señor con el Espíritu Santo nos devuelve. Cuidado, cuidado. Un hijo no anda en eso, un hijo no piensa en eso, un hijo no hace eso. Y el Señor el sacrificio lo hizo una sola vez, pero el Señor nos mantiene en una ruta, que por eso es bueno que todos los días demos gracias por haber sido redimidos. Cuidado si no has creído en Cristo Jesús, sigues recogiendo los rastrojos. Cada vez que escuchas la palabra, pero no crees en ella, estás recogiendo los rastrojos, pero no has sido librado de tu condición de esclavitud de pecado. Cuidado con eso. Si vamos a ver otro caso en el Antiguo Testamento, que es el caso de Isaías, en Isaías 53, es un capítulo muy conocido, podemos ver a este Redentor y de qué nos iba a redimir. ¿De qué nos iba a redimir? Los israelitas sabían que se había prometido un Redentor, ellos lo sabían. Sin embargo, ellos han mostrado una y otra vez que buscaban un Redentor material, un Redentor de las cosas de este mundo, un Redentor del Imperio Romano, un Redentor de cualquier invasor que irrumpiera en Israel. Ellos, y hasta el día de hoy, siguen esperando al Redentor, y ellos ven, por ejemplo, en el pueblo árabe, ven a sus enemigos, los judíos, y esperan al Redentor que los va a liberar de esa opresión material, física. Yo conozco mucha gente que no es judía y que supuestamente busca en Dios un redentor de los problemas que tiene en el día a día. Solo un redentor económico, solo un redentor de mi problema de salud, solo un redentor de que me falta plata, que me falta el abrigo, que me falta la pega, un redentor de eso. ¿Saben qué? Pueden aparecer redentores que hagan eso, pero Dios va a partir redimiéndote de tu pecado y de la esclavitud del pecado. Si el Señor decide darte redención de otros problemas materiales, después, enhorabuena. Pero si decide que no, enhorabuena también. Miren lo que se decía en Isaías 43 del siervo sufriente de Jehová, que él llevaría nuestras enfermedades, nuestros dolores, versículo 4, que él sería herido por nuestras rebeliones y sería molido por nuestros pecados. Está clarísima la redención que ejecutaría el siervo de Jehová. Está clarísima, pero a veces no escuchamos, no leemos o no queremos leer. Cargaría con nuestros pecados, versículo 6. Sería un cordero llevado al matadero, el 7. Pondría su vida en expiación por el pecado, el 10. Llevaría el pecado de muchos, el 12. Esta es la redención de Cristo. De esto se trata. Siervo sufriente, llevar nuestras enfermedades y dolores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, carga nuestros pecados, pone su vida en expiación por el pecado y lleva el pecado de muchos. Esta es la redención. No espere otra redención. No, si el Señor le da una casa, bien.
Y si no le da una casa, bien. Ya hemos escuchado nosotros de personas que están en agrupaciones de tipo religiosa que les importa la prosperidad y ellos miden su fidelidad. Yo soy muy fiel al Señor, por eso me dio un auto nuevo y soy muy fiel y por eso me dio la casa nueva y soy muy fiel. Y si no me ha dado esto o si a ti no te ha dado eso es porque tú no eres tan fiel. Eso no es lo que está en la Escritura. Nuestro Redentor es un Redentor de la esclavitud del pecado. En el Nuevo Testamento podemos ver en Lucas, por ejemplo, a una profetisa, Ana. Me llamó mucho la atención porque hay una referencia muy cortita de esta profetisa Ana cuando llevan al templo al niño, al Señor, y dice que hablaba del niño, Lucas capítulo 2, versículo 38, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. De eso hablaba ella, de eso hablaba. Esperaban la redención. Había mucha gente esperando la redención y ella hablaba del niño, decía, este es, aquí está, llegó y estaba feliz y dichosa de poder ver la redención en Jerusalén. Pero los judíos seguían con su confusión. Seguían con su confusión. ¿Por qué cree usted que liberaron a Barrabás en vez de liberar al Señor? Al Señor Jesús les molestaba que él dijera que era el Hijo de Dios. Y lo vieron hacer milagros imposibles para una persona común y corriente. Él no era una persona común y corriente, ellos lo sabían, sin embargo, les molestaba tremendamente porque había un Señor que no era el sumo sacerdote, que no era una autoridad, que no era un distinguido, y hacía cosas que nadie podía hacer. Incluso muchos lo vincularon con el Mesías. Dijeron, ¿no será este el Mesías? Porque hacía cosas de Mesías. No hacía cosas normales. Y ellos prefirieron a Barrabás. Barrabás era un revoltoso. No solo era un ladrón, probablemente era un rebelde y probablemente estaba en la cárcel por sedición, por oponerse al pueblo romano, a la invasión romana. O sea, es muy probable que muchos pensaran que Barrabás era el Mesías, porque no pensaban en la redención del pecado, la redención espiritual. Hermana, hermano, amigo, tenemos una redención muy, muy grande, importante, trascendental, que tocó un día nuestras vidas, la toca todos los días y la dirige todos los días. Eso es lo que nos ha dado Dios. En el Antiguo Testamento había muchos sacrificios por el pecado. En el templo se llevaban corderos, se llevaban palominos, se llevaban diferentes figuras, se derramaba sangre por el pecado. Bueno, eso era una figura del Mesías venidero, era una figura. Eso ya no se hace. Hoy día no se hace. ¿Por qué no lo hacen los judíos? Si ellos dicen que están todavía esperando al Mesías. Eso era una figura de Cristo el Señor. Pero esos sacrificios era algo muy parcial, porque cada vez que volvía a pecar la persona, tenía que volver a llevar un pequeño macho, un pequeño animal para ser sacrificado, para expiar el pecado, cada vez que pecaba, cada vez. Entonces no era una redención verdadera, porque la redención es permanente. La redención se hace una vez y es permanente. Y la redención que hizo nuestro Señor es permanente. Está mencionado claramente, puede leer usted, en el libro de los Hebreos. Hay varios capítulos que enfatizan tremendamente cómo nuestro Señor, el Redentor,
entra al lugar santísimo con sangre propia, porque es la única sangre que es absolutamente inocente, de un cordero sin mancha, Él. Dios con nosotros presenta su sangre y ese sacrificio no es necesario repetirlo nunca más, porque es suficiente, absolutamente suficiente para perdonar el pecado que tú hiciste, el pecado que vas a hacer hoy, que no queremos hacerlo, y el que vamos a hacer mañana, que tampoco queremos hacerlo. El creyente no quiere pecar, pero si hay pecado, esa sangre sigue siendo suficiente. Redentor perfecto, redentor impecable. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos dice? Efesios capítulo 1, versículo 7. Texto suficientemente conocido. Dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí está manifestado el amor de Dios, el amor profundo. Tenemos manifestado el amor de nuestro Señor. Tenemos manifestado su sacrificio cuando Él derrama su sangre, que no es nada más y nada menos que la entrega de su vida. Cuando se habla de derramar su sangre, es la entrega de su vida y ella es redención eficaz. Redención eficaz. Esta redención que el Señor efectuó para nosotros, cual pariente cercano y cual hombre que tenía el poder para redimir, tenía todas las herramientas para redimir, el único que las tenía, es una redención perfecta, es perfecta, no tiene nada que agregársele, es gratuita, no hay que pagar, de hecho no tenemos cómo pagar, Él pagó y a Él nosotros no tenemos cómo pagarle. Podemos ver en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 nos habla de la gratuidad de la redención de nuestro Señor y además es permanente, tal como les mencionaba recién, y lo podemos leer en Hebreos capítulo 10 con insistencia. Está bastante insistente. Cuando la Escritura insiste en algo es porque quiere resaltar que eso es una verdad total, perfecta, gratuita y permanente. Esa es la redención de Dios. Yo vivía en el mundo católico muchos años atrás, en donde, y estaba tranquilo a pesar de que perdía mi salvación a cada rato. Cada vez que pecaba, perdía la salvación. Me iba al infierno si moría en ese momento. Y después me confesaba y hacía algunas cosas y la recuperaba. Y ahora me iba al cielo si me moría. Pero al día siguiente la volvía a perder, pero al día subsiguiente la volvía a recuperar. ¿Qué redención es esa? ¿Qué redención es esa? ¿Es perfecta? ¿La hizo Dios? ¿Acaso Dios hace las cosas mal? Cuando tú empiezas a leer la Escritura, el beneficio que tenemos de poder leer la Escritura, te das cuenta que Dios no hace las cosas mal, Dios las hace perfectas. Somos nosotros las que las hacemos mal. Y gracias a Dios que no dejó la redención en nuestras manos. Gracias a Dios que no nos dejó un cierto poder para pretender redimirnos o redimir a otros. Gracias a Dios, porque estaríamos todos, absolutamente todos, sumidos en la perdición más absoluta. No tenemos esa capacidad. Si usted no está convencido de eso, es porque tal vez todavía no se ha puesto en el lugar de Ruth y de Noemí, diciendo, estoy perdido, voy a la muerte, voy a la muerte. Consecuencias. Quiero leerles un cántico de alabanza que está en Apocalipsis capítulo 5. Si usted me sigue, leamos
Podríamos ponerle música un día a esto. Apocalipsis capítulo 5. Leamos esta alabanza para terminar. Dice capítulo 5, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, nuestro Señor, nuestro Redentor. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Puede leer un poco más si usted gusta, pero fíjense la adoración, el cántico de adoración que tienen estos 24 ancianos. Otro día discutiremos quiénes son estos 24 ancianos. Yo he escuchado varias versiones, pero son creyentes, son personas creyentes, son personas redimidas. Aquí, de hecho, ellos lo dicen, son personas redimidas. ¿Serán los apóstoles? ¿Serán? No. Otro día podremos estudiar eso. Es difícil porque es el futuro y tal vez no tenemos demasiados antecedentes. Quiero invitarle a vivir una vida en libertad, en alegría, en confianza respecto a la redención que Cristo nos ha dado. Alguna vez alguien me dijo, no, el creyente no puede deprimirse porque ha recibido un regalo muy grande. Mire, también podemos hablar un día si el creyente puede deprimirse o no. No, yo no tengo la verdad. Pienso que podría deprimirse, pero no porque va al infierno. Uno no se va a deprimir porque no sabe para dónde va. Por ahí sí que no. Eso sí no puede deprimirse. Pero a veces hay problemas y dificultades tan grandes. Hemos visto a grandes hombres de Dios muy complicados, con problemas. Pero lo que sí puede usted hacer es vivir plenamente la redención. Su vida puede ser una alabanza permanente, aunque estemos en dificultades, porque son dificultades pasajeras de esta vida y la redención no está orientada para esta vida. Vuelvo a insistir, si un día usted siente que alguien lo redimió, lo sacó de una condición compleja de la vida, una cosa material, bien, qué bueno, el Señor lo permitió, bien, pero esa no es la redención de Dios. La redención de Dios es otra. Y es una redención que nos debe traer alegría, paz, todos los días de nuestra vida. Él nos libró de ir a la muerte espiritual eterna, eterna. Así como vos libró a Ruth de lo que ella veía que venía, el Señor nos libró a nosotros de una muerte espiritual eterna. Si todavía no le tomamos el peso a eso, tal vez nos falta más fe. Más fe. No nos falta más salvación, la salvación ya está, la redención está, pero nos falta asumir mejor nuestra redención, asumir mejor, sentarnos en el lugar donde el Señor nos sentó y caminar. Nos libró de la esclavitud, nos libró de la perdición, nos libró de la muerte, nos sostiene, viene a buscarnos. Nos olvidamos a veces que viene a buscarnos, viene a buscarnos. Cosa de tiempo, viene a buscarnos. Vivamos para Dios siempre. Vivamos para su obra. Como Job confió en él que no lo iba a abandonar y la pasó mal, pero exclamó. ¿Qué dijo Job? En algún momento, tengo aquí un pasaje para terminar. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre
el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre Celestial, gracias te damos. Tu palabra nos muestra algo que nosotros ya hemos vivido. Un día, cuando tú te acercaste y nos buscaste, nos mostraste dónde estábamos y nos quisiste sacar. Tu Hijo pagó el precio. Él, pariente cercano, Él, todopoderoso, paga el precio y nos saca de una condición desfavorable eterna y nos pone en lugares celestiales eternos. Gracias, Señor. Gracias porque no merecíamos esto y nos has regalado tu amor. Gracias porque cada día nos das de tu amor y nos das tu bendición. Y hoy en día queremos caminar contentos, sabiendo que somos redimidos, rescatados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo nuestro Señor. Te damos gracias y quedamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.